Hola a todos, soy Mr. Niebla, y en esta época tan especial quiero acompañarte con un momento de calma y misterio. Este video es perfecto para relajarte durante las fiestas, así que antes de sumergirte en estas historias, no olvides darle like y suscribirte al canal. Además, cuéntame, ¿cómo estás celebrando estas fiestas? ¿Y desde dónde me estás viendo? Ponte cómodo. Disfruta la magia de esta temporada y déjate llevar por el relato. En los rincones más remotos de los Andes, en la región de Patagonia, Argentina, se encuentra el pequeño pueblo de San Rafael. Este lugar, rodeado de imponentes montañas y vastos glaciares, es conocido por sus inviernos rigurosos y paisajes deslumbrantes. Sin embargo, para los lugareños, también es el hogar de oscuros secretos y antiguas leyendas sobre criaturas que merodean entre la nieve. Todo comenzó en el invierno de 1978, cuando un grupo de montañistas se aventuró en una expedición en las alturas de los Andes. Liderados por Francisco, un experimentado guía local, el grupo incluía a su amigo Andrés, el médico del pueblo, y 3 jóvenes aventureros, Clara, Martín y Sergio, quienes buscaban emociones fuertes y deseaban desafiar la montaña. El primer día de la expedición transcurrió sin problemas. Mientras ascendían, disfrutaban de la majestuosidad del paisaje y tomaban fotografías. Al caer la noche, acamparon en un valle cubierto de nieve y mientras se reunían alrededor del fuego para calentarse y contar historias, un extraño aullido distante interrumpió su conversación. No era el sonido del viento ni de un animal conocido. Era algo más profundo y gutural, algo que hizo que todos se miraran con inquietud. Francisco intentó tranquilizarlos, asegurándoles que probablemente era solo el viento atravesando los picos montañosos, creando ecos extraños. Pero en el fondo, sabía que ese sonido no era natural. Decidió no compartir sus preocupaciones para no alarmar al grupo. A la mañana siguiente, el grupo descubrió huellas en la nieve alrededor de su campamento, huellas que no pertenecían a ningún animal que conocieran. Eran grandes, profundas, con una forma extraña, casi como si una bestia de gran tamaño hubiera pasado por allí durante la noche. Francisco fingió indiferencia, pero Andrés notó la preocupación en sus ojos. Mientras continuaban su ascenso, el clima empeoró. La temperatura descendió drásticamente y una tormenta de nieve se desató con furia. El grupo se vio obligado a buscar refugio en una cueva que encontraron al borde de un acantilado. Mientras esperaban a que la tormenta amainara, Andrés notó que Francisco estaba cada vez más inquieto y pálido. Al confrontarlo, Francisco finalmente confesó sus temores. Esta montaña no es como las demás. Los ancianos del pueblo siempre han hablado de criaturas que habitan aquí, bestias que cazan en la nieve. Nunca les creí, hasta ahora. Los aventureros intentaron mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de ellos lentamente. Esa noche, mientras dormían, fueron despertados por un gruñido gutural y el sonido de algo pesado moviéndose fuera de la cueva. Encendieron sus linternas y se acercaron a la entrada con cautela, solo para ver una sombra enorme desvanecerse en la tormenta. Las provisiones comenzaron a escasear y la tormenta parecía no tener fin. Cada noche, los ruidos fuera de la cueva se hacían más fuertes y las huellas en la nieve se multiplicaban. Decidieron que debían descender la montaña cuanto antes. Sin embargo, la noche siguiente, Clara desapareció sin dejar rastro. Buscaron por todas partes, pero solo encontraron más huellas en la nieve, huellas que parecían rodear su campamento antes de alejarse hacia las montañas. La desesperación y el pánico se apoderaron del grupo. Martín, con el rostro desencajado por el miedo, sugirió que habían despertado a las bestias de la nieve y que estaban siendo cazados. Sergio, tratando de mantener la cordura, propuso que descendieran juntos y rápido, antes de que más de ellos desaparecieran. Francisco, sintiéndose responsable de la seguridad del grupo, tomó una decisión audaz. Les dijo al resto del grupo que intentaría atraer a las criaturas y alejarlas para que los demás pudieran descender en busca de ayuda. Andrés, aunque preocupado, entendió la gravedad de la situación y apoyó su plan. Francisco se internó en la tormenta, armado solo con una linterna y un cuchillo.
Los demás, aterrorizados, esperaron en la cueva, oyendo los ecos distantes de sus gritos y los aullidos de las bestias. Finalmente, el silencio cayó, y sabían que Francisco no regresaría. Con un valor renovado, el grupo restante comenzó a descender la montaña al amanecer. Lucharon contra la nieve y el viento, sabiendo que cada minuto contaba. Las huellas de las bestias los perseguían, pero lograron llegar al pie de la montaña y se dirigieron al pueblo en busca de ayuda. Al llegar a San Rafael, alertaron a las autoridades y organizaron una expedición de rescate. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca encontraron a Francisco, Clara ni rastro de las bestias. Solo el eco de los aullidos en la montaña quedó como testimonio de su existencia. Desde entonces, la leyenda de las bestias de la nieve se convirtió en una advertencia para los habitantes de San Rafael. Cada invierno, cuando las tormentas se desatan y el viento aúlla entre las montañas, recuerdan a Francisco y su grupo, sabiendo que las criaturas aún acechan en las alturas, esperando a sus próximas víctimas. La noticia de la desaparición de Francisco y Clara se esparció rápidamente por San Rafael, dejando al pueblo en estado de conmoción y temor. La gente evitaba hablar de las bestias de la nieve, pero sus miradas llenas de miedo lo decían todo. Mientras tanto, Andrés y los dos aventureros restantes, Martín y Sergio, intentaban lidiar con el trauma de su experiencia en la montaña. El invierno continuaba, y las tormentas de nieve no mostraban signos de ceder. Las autoridades organizaron varias expediciones de rescate, pero cada una regresaba con las manos vacías, encontrando solo huellas inexplicables y un silencio sepulcral que parecía envolver la montaña. Desesperados por respuestas, los lugareños empezaron a buscar la ayuda de los ancianos del pueblo, quienes recordaban las antiguas leyendas. Una noche, Andrés, Martín y Sergio se reunieron con Doña Rosa y otros ancianos en la casa de la primera. Los ancianos compartieron historias que habían escuchado de sus propios abuelos, relatos de criaturas ancestrales que habitaban en las alturas y que cazaban a aquellos que osaban perturbar su territorio. Se dice que estas bestias son guardianes de la montaña, explicó don Esteban, el anciano más sabio del grupo. Espíritus antiguos que protegen los secretos de los Andes. Nadie sabe realmente lo que buscan, pero aquellos que las han visto nunca regresan. Doña Rosa añadió con voz temblorosa. Hay una forma de apaciguarlas. Según las leyendas, se debe realizar un ritual de ofrenda, entregando objetos sagrados a la montaña para calmar su furia. Es un acto de respeto hacia los espíritus que habitan allí. Andrés, decidido a encontrar una solución, propuso realizar el ritual. Los ancianos les dieron instrucciones detalladas sobre cómo proceder y les entregaron un antiguo amuleto de piedra, considerado un objeto sagrado, y otros elementos necesarios para el ritual. Al día siguiente, Andrés, Martín y Sergio, acompañados por un grupo de valientes lugareños, emprendieron el ascenso a la montaña una vez más. El clima era implacable, pero su determinación era mayor. Llegaron a la cueva donde habían encontrado refugio anteriormente y comenzaron a preparar el altar para el ritual. Encendieron velas alrededor del amuleto y recitaron las palabras sagradas enseñadas por los ancianos. Mientras lo hacían, una brisa helada recorrió la cueva y las sombras comenzaron a moverse. El aire se llenó de un susurro inquietante, como si las montañas mismas estuvieran respondiendo a su llamado. De repente, una figura espectral apareció ante ellos. Era Francisco, su rostro marcado por el sufrimiento pero también por la determinación. Su voz resonó como un eco en la cueva. Gracias por venir. Estas criaturas necesitan ser apaciguadas. Por favor, continúen con el ritual y ofrézcanle el amuleto a la montaña. Con renovada fuerza, Andrés y los demás siguieron las instrucciones de Francisco. Colocaron el amuleto en un montículo de piedras y ofrecieron los objetos sagrados, recitando las palabras con fervor. Las sombras alrededor de la cueva se movieron más intensamente y un rugido ensordecedor sacudió la tierra. Las bestias de la nieve emergieron de la tormenta, sus figuras colosales y terroríficas se distinguían en la penumbra. Sin embargo, en lugar de atacar, se quedaron observando, como si evaluaran el sacrificio. Las criaturas se acercaron lentamente al amuleto, olisqueándolo con interés, y luego comenzaron a retroceder hacia la tormenta, desapareciendo en la nieve.
El aire se llenó de una paz sobrenatural, y la tormenta cesó abruptamente. Andrés y los demás sintieron un alivio inmenso, sabiendo que habían logrado apaciguar a las bestias. La figura de Francisco también comenzó a desvanecerse, con una expresión de gratitud en su rostro. «Gracias», dijo, y luego desapareció en la luz de las velas. El grupo regresó a San Rafael, llevando consigo la noticia de su éxito. Aunque las bestias de la nieve seguían siendo un misterio, sabían que habían logrado calmar su furia y devolver la paz a las montañas. Desde entonces, cada invierno, los habitantes de San Rafael realizan el ritual de ofrenda para honrar a los espíritus de la montaña y recordar a aquellos que se sacrificaron para proteger al pueblo. La leyenda de las bestias de la nieve perduró, y aunque muchos dudaban de su existencia, nadie se atrevía a desafiar las alturas sin mostrar respeto. Las montañas, con sus secretos y sus guardianes, seguían dominando el horizonte, recordándole a todos que hay fuerzas en la naturaleza que van más allá de la comprensión humana. Y así, la historia de las bestias de la nieve quedó grabada en la memoria de San Rafael, un recordatorio eterno de la delgada línea entre el mundo de los vivos y lo desconocido que yace en las alturas. En la víspera de Navidad de 1985, la familia Gómez se preparaba para celebrar en su hogar en un pequeño pueblo de Ecuador llamado San Antonio de Pichincha. La familia, compuesta por Raúl, su esposa María, y sus hijos Ana y Lucas, esperaba con ansias la cena navideña que reunía a todos sus seres queridos. Este año, sin embargo, sería diferente y perturbador. La familia había recibido un antiguo juego de cubiertos de plata como regalo de un pariente lejano, junto con una carta que decía que el juego había pertenecido a generaciones pasadas y traía buena suerte. Aunque los Gómez no solían creer en supersticiones, decidieron usar los cubiertos en honor a su familia. La noche de la cena, la casa estaba llena de risas y alegría. El aroma del pavo asado y las papas rellenas llenaba el aire, y el árbol de Navidad, decorado con esmero, brillaba con luces parpadeantes. Los invitados comenzaron a llegar, los abuelos, los tíos y primos, todos emocionados por compartir la noche juntos. Todo parecía perfecto hasta que Raúl notó algo extraño en los cubiertos. A medida que los distribuía, notó que los grabados en la plata parecían cambiar, formando palabras que no podía entender. Sacudió la cabeza, atribuyendo la ilusión a su imaginación, y continuó preparando la mesa. Durante la cena, sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse inquietantes. Mientras Ana contaba una historia divertida sobre la escuela, las luces parpadearon y una ráfaga de viento frío atravesó el comedor, aunque las ventanas estaban cerradas. María, visiblemente incómoda, sugirió que era solo una corriente de aire. Los invitados trataron de ignorar las señales inquietantes, pero pronto se hicieron demasiado evidentes. Los cubiertos comenzaron a moverse solos, los vasos de vino se derramaron y la comida se enfrió instantáneamente. Uno de los primos, Eduardo, se levantó asustado y decidió investigar los cubiertos más de cerca. «Aquí pasa algo raro», dijo Eduardo. «Estos cubiertos tienen inscripciones que no entiendo». La abuela, doña Carmen, se acercó a mirar y palideció al ver los grabados. Eran palabras en un idioma antiguo que ella recordaba haber oído en historias de su infancia, historias de maldiciones y rituales oscuros. «Esto no está bien», murmuró doña Carmen. «Estos cubiertos no traen buena suerte. Todo lo contrario». De repente, las luces se apagaron por completo y la casa quedó sumida en la oscuridad. Un grito ahogado resonó desde el fondo del comedor, donde Lucas había estado sentado. Cuando encendieron las linternas, encontraron a Lucas en el suelo, inconsciente. Raúl y María, aterrados, llamaron a un médico mientras los invitados trataban de calmarse. El médico, al llegar, no encontró ninguna explicación médica para el estado de Lucas. Simplemente parecía dormido, pero no podían despertarlo. Doña Carmen insistió en que algo sobrenatural estaba ocurriendo y que debían deshacerse de los cubiertos. La familia decidió seguir el consejo de doña Carmen y llevó los cubiertos a la iglesia del pueblo, esperando que el párroco pudiera ayudarlos. El párroco,
al escuchar la historia, sugirió realizar un exorcismo de los objetos. Mientras tanto, Lucas seguía en un estado comatoso, como si su espíritu estuviera atrapado en otra dimensión. Durante el exorcismo, los cubiertos parecían vibrar y emanar un calor intenso. Las inscripciones brillaban con una luz oscura, y se escuchaban susurros en el aire, palabras en un idioma olvidado. El párroco, rezando con fervor, logró finalmente romper la maldición que pesaba sobre ellos. Sin embargo, los cubiertos se desintegraron en polvo frente a sus ojos. Cuando regresaron a casa, encontraron a Lucas despierto pero desorientado. No recordaba nada de lo sucedido durante la cena, pero su rostro mostraba el miedo que había experimentado. La familia decidió no hablar más del incidente, pero la casa nunca volvió a sentirse igual. Cada Navidad, un leve viento frío atravesaba el comedor, recordándoles la noche en que la maldición de los cubiertos casi destruyó a la familia Gómez. Los días siguientes a la fatídica cena navideña fueron una mezcla de alivio y tensión en la casa de los Gómez. Lucas, aunque recuperado físicamente, seguía mostrando signos de trauma. No recordaba nada de la noche en que quedó inconsciente, pero sus sueños estaban plagados de sombras y susurros ininteligibles. María y Raúl, preocupados por el bienestar de su hijo, decidieron buscar ayuda psicológica para tratar de entender y superar lo sucedido. Mientras tanto, los habitantes de San Antonio de Pichincha murmuraban entre ellos, intercambiando teorías y rumores sobre los antiguos cubiertos y la maldición que habían traído. Algunos creían que la familia Gómez había sido víctima de una broma cruel, mientras que otros sostenían que habían despertado fuerzas oscuras que no debían ser perturbadas. Una semana después de la cena, doña Carmen, la abuela de la familia, comenzó a notar un comportamiento extraño en la casa. Objetos que ella dejaba en un lugar aparecían en otro, las luces parpadeaban sin razón aparente y un frío inexplicable se sentía en ciertas habitaciones. Decidió que era hora de investigar más a fondo la historia de los cubiertos. Doña Carmen se dirigió a la casa de don Alfredo, el anciano historiador del pueblo, quien conocía todas las leyendas y relatos antiguos de la región. Al escuchar la descripción de los cubiertos y los extraños sucesos, don Alfredo palideció. Recuerdo haber escuchado sobre esos cubiertos, dijo don Alfredo con voz temblorosa. Fueron usados en un ritual antiguo por una familia que practicaba la magia oscura. Se dice que los espíritus de aquellos sacrificados en ese ritual quedaron atrapados en la plata y que cualquiera que los usara sin realizar el ritual adecuado despertaría a esos espíritus. Doña Carmen, horrorizada, le pidió a don Alfredo que la ayudara a encontrar una solución. Don Alfredo explicó que había un ritual de purificación que podía liberar a los espíritus atrapados y devolver la paz a la casa. Sin embargo, era un ritual complicado y peligroso que requería valentía y precisión. Esa noche, doña Carmen reunió a Raúl, María, Ana y Lucas en la sala de estar y les contó lo que había descubierto. Aunque al principio estaban escépticos, los extraños sucesos en la casa los convencieron de que debían intentar el ritual. Con la ayuda de don Alfredo, prepararon todo lo necesario, velas negras, hierbas sagradas y un círculo de sal alrededor del lugar donde los cubiertos se habían desintegrado. Cuando todo estuvo listo, doña Carmen comenzó a recitar las palabras del ritual, mientras don Alfredo guiaba a la familia en el proceso. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más pesada, y un susurro constante llenó el aire. Las velas parpadeaban violentamente y la temperatura descendió aún más. De repente, una figura sombría apareció en el centro del círculo de sal, formada por una neblina oscura. Los ojos de la figura eran dos vacíos que parecían absorber la luz. La figura comenzó a moverse hacia Lucas, pero el círculo de sal la detuvo. Doña Carmen, con voz firme, continuó el ritual, exigiendo que los espíritus atrapados fueran liberados. La figura se retorció y gimió, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Las palabras de doña Carmen resonaban en toda la casa, y finalmente, con un grito desgarrador, la figura se desintegró en una nube de polvo negro. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, seguido por un alivio palpable. El ambiente en la casa cambió inmediatamente. El frío desapareció y las luces dejaron de parpadear. Lucas, que había estado temblando durante el ritual, se desplomó en el suelo, pero esta vez, al despertarse,
estaba completamente consciente y recordaba todo. Con el tiempo, la familia Gómez logró superar el trauma de esa Navidad maldita. La casa volvió a ser un lugar de calidez y amor, y cada Navidad, doña Carmen se aseguraba de realizar un pequeño ritual de protección para evitar cualquier otra influencia maligna. Los cubiertos malditos se convirtieron en una leyenda en San Antonio de Pichincha, y los lugareños contaban la historia para recordar la importancia de respetar las fuerzas más allá de nuestra comprensión. En diciembre de 1992, la familia Salinas se preparaba para celebrar la Navidad en su antiguo hogar en el corazón de Arequipa, Perú. La casa, una construcción colonial que había pertenecido a generaciones de la familia, estaba adornada con luces brillantes y decoraciones festivas. Sin embargo, esa Navidad sería recordada no por su alegría, sino por el terror que les aguardaba. La víspera de Navidad, mientras la familia se reunía alrededor de la chimenea, algo extraño comenzó a suceder. Raúl Salinas, el patriarca de la familia, notó por primera vez una sombra que se movía entre las llamas. Pensó que era su imaginación, pero cuando las sombras comenzaron a tomar forma y moverse de manera antinatural, supo que algo no estaba bien. ¿Vieron eso?, preguntó Raúl, tratando de mantener la calma. María, su esposa, y los hijos, Elena y Tomás, también miraron la chimenea con asombro. Las sombras parecían bailar y contorsionarse, adoptando formas que parecían casi humanas. Esa misma noche, Elena, que siempre había sido curiosa, decidió investigar más a fondo. Mientras sus padres y su hermano dormían, se sentó frente a la chimenea con una linterna y un cuaderno, dispuesta a registrar cualquier cosa extraña que pudiera ver. Fue entonces cuando escuchó un susurro bajo y siniestro que provenía de las profundidades de la chimenea. «Ayúdanos. Libéranos», decía la voz, apenas audible. Elena, asustada pero determinada, se acercó más a las llamas, intentando ver algo entre las sombras. De repente, una mano espectral salió de la chimenea y la tomó del brazo. Gritó con todas sus fuerzas, despertando a su familia. Raúl y María corrieron al salón y vieron la escena aterradora. Elena era arrastrada lentamente hacia las llamas por una fuerza invisible. Raúl logró sujetar a Elena y, con un esfuerzo titánico, la liberó de las garras espectrales. Las sombras se desvanecieron de inmediato, pero el miedo persistía en la casa. Decidieron apagar la chimenea y mantenerla cerrada hasta que pudieran entender qué estaba ocurriendo. Al día siguiente, Raúl decidió investigar la historia de la casa. Fue a la biblioteca local y encontró documentos antiguos que hablaban de la construcción de la casa y de sus antiguos propietarios. Descubrió que, en el siglo XIX, la casa había pertenecido a una familia rica que había desaparecido misteriosamente una Navidad, dejando solo rumores y susurros sobre un pacto oscuro. Raúl se apresuró a regresar a casa y compartir la información con su familia. Mientras lo discutían, la temperatura en la casa descendió bruscamente y las sombras comenzaron a moverse nuevamente, esta vez no solo en la chimenea, sino también en las paredes y el techo. «Tenemos que hacer algo», dijo María, aterrorizada. Recordando una antigua leyenda que había oído de niño, Raúl decidió buscar la ayuda de don Mateo, un anciano sabio del pueblo conocido por su conocimiento de lo sobrenatural. Don Mateo, al escuchar la historia, frunció el ceño y explicó que las sombras eran espíritus atrapados por un pacto que los condenaba a vagar en la chimenea cada Navidad, buscando una forma de liberarse. «Hay una forma de romper el pacto», dijo don Mateo, «pero es peligrosa. Deben realizar un ritual de purificación y enfrentarse a las sombras. Solo entonces podrán liberar a los espíritus y devolver la paz a su hogar». Con la ayuda de don Mateo, la familia Salinas comenzó a prepararse para el ritual. Sin embargo, a medida que se acercaba la noche de Navidad, las sombras se volvieron más agresivas y la casa empezó a llenarse de una presencia oscura. La familia Salinas se preparaba con nerviosismo para el ritual que don Mateo les había enseñado. Colocaron velas alrededor de la chimenea y distribuyeron las hierbas sagradas que el anciano les había dado. La atmósfera en la casa era pesada, y la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa.
Elena y Tomás, aunque asustados, se mantenían cerca de sus padres, siguiendo las instrucciones con diligencia. Cuando todo estuvo listo, don Mateo comenzó a recitar las palabras del ritual, una antigua oración en un dialecto que solo él parecía comprender. Las sombras en la chimenea comenzaron a agitarse, formando figuras grotescas que parecían intentar escapar de su confinamiento. De repente, la figura más grande y oscura emergió nuevamente, la misma entidad que los había aterrorizado antes. Con voz retumbante, exigió ser liberado, amenazando con llevarse a toda la familia si no cumplían. Raúl, mostrando un valor inmenso, sostuvo un crucifijo y continuó el ritual. Las sombras chillaron y se retorcieron, y la temperatura en la sala siguió bajando hasta que el aliento de todos era visible en el aire. Las velas parpadearon, casi apagándose, pero la familia no cedió. «No pierdan la fe», gritó don Mateo. «No dejen que los intimiden». La figura oscura avanzó hacia ellos, pero el círculo de sal y las palabras del ritual la mantenían a raya. Con un esfuerzo conjunto, Raúl, María, Elena y Tomás unieron sus voces a la de don Mateo, recitando las palabras sagradas con fervor. Las sombras se arremolinaron y las llamas de la chimenea se elevaron, ardiendo con una intensidad sobrenatural. Finalmente, con un último grito desgarrador, la entidad oscura se desintegró en una nube de humo negro y las sombras se desvanecieron. La chimenea, por primera vez en décadas, quedó en silencio. La casa se llenó de una cálida luz y la temperatura volvió a la normalidad. La familia Salinas, exhausta pero aliviada, se abrazó en el centro del salón. Sabían que habían triunfado sobre una fuerza oscura que había atormentado a la casa durante generaciones. Sin embargo, la sensación de paz fue interrumpida por un susurro final que resonó en la chimenea. «Esto no ha terminado». Don Mateo, con una expresión grave, les explicó que aunque habían logrado romper el pacto y liberar a los espíritus, aún había una presencia oscura que necesitaba ser confrontada directamente. La entidad principal, el espíritu que había hecho el pacto original, seguía acechando en algún lugar de la casa. Raúl y María decidieron que debían enfrentarse a esta presencia oscura de una vez por todas. Con la ayuda de don Mateo, buscaron en los rincones más oscuros de la casa, tratando de localizar el epicentro de la maldición. Finalmente, en el sótano, encontraron un antiguo baúl sellado con símbolos oscuros. Don Mateo reconoció los símbolos como parte del pacto original y les explicó que debían destruir el contenido del baúl para liberar a la casa de la maldición de una vez por todas. Con cautela, Raúl y don Mateo abrieron el baúl, revelando una colección de objetos antiguos, un diario, amuletos y un medallón que irradiaba una energía oscura. Mientras leían el diario, descubrieron que el antiguo propietario de la casa, un hombre llamado Sebastián, había realizado un pacto oscuro en la víspera de Navidad de 1865, sacrificando a su propia familia a cambio de riqueza y poder. Los espíritus de su familia habían quedado atrapados en la casa, condenados a vagar como sombras cada Navidad. Con una determinación renovada, la familia Salinas y don Mateo decidieron destruir los objetos oscuros. Colocaron los amuletos y el medallón en la chimenea y encendieron las llamas. Mientras el fuego consumía los objetos, un grito desgarrador resonó en toda la casa, seguido por un silencio sepulcral. La maldición había sido rota. La presencia oscura había desaparecido, y la casa finalmente estaba en paz. La familia Salinas, agotada pero aliviada, se reunió en el salón, abrazándose y agradeciendo a don Mateo por su ayuda. Aunque la maldición había sido rota, la experiencia dejó una marca indeleble en la familia. Decidieron mantener la chimenea apagada cada Navidad, recordando siempre el horror que habían enfrentado y vencido juntos. El pequeño pueblo de Fort McPherson, ubicado en los territorios del noroeste de Canadá, era conocido por sus inviernos largos y oscuros. En pleno diciembre, el sol apenas rozaba el horizonte durante unas pocas horas antes de desaparecer, dejando a los habitantes en una interminable penumbra. Los lugareños estaban acostumbrados a estas condiciones, pero había una noche en particular que les llenaba de temor, la noche del solsticio de invierno.
El 21 de diciembre marcaba la noche más larga del año, y con ella, según la leyenda, regresaban los caminantes de la niebla, unas figuras sombrías que emergían del bosque helado para reclamar almas desprevenidas. Según los ancianos, los caminantes eran espíritus de viajeros que se habían perdido en la tundra años atrás, condenados a vagar eternamente, en busca de compañía para aliviar su soledad. Jack Carter, un joven de 27 años que se había mudado recientemente al pueblo para trabajar como técnico de radio, no prestaba atención a las advertencias. Originario de Vancouver, veía estas historias como meras supersticiones rurales. Sin embargo, su percepción cambiaría esa fatídica noche. Eran las 4 de la tarde, y el sol ya se había escondido detrás de las montañas cuando Jack cerró la pequeña estación de radio donde trabajaba. Decidió tomar un atajo a casa por un sendero que atravesaba el bosque, ignorando las recomendaciones de los locales de evitarlo en esa fecha específica. Llevaba su linterna, pero la densa neblina que empezaba a formarse hacía que apenas pudiera ver unos pocos metros adelante. Mientras caminaba, el silencio del bosque lo envolvía. No había el menor sonido de animales, ni siquiera el crujir de la nieve bajo sus botas se sentía natural. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, suave y casi imperceptible, como si alguien pronunciara su nombre. Jack. Se detuvo en seco y apuntó con la linterna hacia los árboles, pero no vio nada. Intentando convencerse de que había sido su imaginación, continuó su camino. Sin embargo, los susurros regresaron, esta vez más claros y repetidos, como un eco que se filtraba desde todas direcciones. Jack, vuelve. El corazón le empezó a latir con fuerza, pero decidió no dejarse dominar por el miedo. Es solo el viento, se dijo a sí mismo, acelerando el paso. Pero entonces, vio algo que le heló la sangre. A lo lejos, entre los árboles, una figura humana emergía de la niebla. Parecía moverse lentamente hacia él, tambaleándose de manera antinatural. «Hola. ¿Quién anda ahí?», gritó Jack, tratando de sonar valiente. La figura no respondió. Solo se detuvo en seco, como si estuviera observándolo. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin esperar más, giró y comenzó a correr, pero los susurros lo siguieron. Ahora eran múltiples voces, todas pronunciando su nombre con insistencia. Al llegar a un claro del bosque, Jack tropezó y cayó al suelo. Fue entonces cuando las vio. Al menos 4 figuras emergieron de la niebla, sus siluetas oscuras parecían humanas, pero algo en su forma era perturbadoramente incorrecto. Sus extremidades eran largas y delgadas, y sus rostros no tenían rostros. Solo sombras donde deberían estar los ojos y la boca. Jack se levantó rápidamente y corrió sin mirar atrás, hasta que vio las luces de las casas del pueblo a lo lejos. Entró desesperado a la taberna local, jadeando y cubierto de nieve. Los pocos clientes lo miraron con curiosidad mientras trataba de explicar lo que había visto. ¿Los caminantes de la niebla?, dijo uno de los ancianos presentes, con voz grave. Te lo advertimos. Ellos buscan almas en esta noche. Les atraen los curiosos y los incrédulos. Jack no podía creer lo que escuchaba. Decidió quedarse en la taberna hasta el amanecer, pero sabía que la noche estaba lejos de terminar. Y aunque intentaba convencerse de que todo había sido su imaginación, no podía ignorar la sensación de que algo lo seguía observando desde la ventana, oculta tras la niebla. Jack pasó las horas más largas de su vida en la taberna. Los ancianos bebían en silencio, lanzando miradas ocasionales hacia la ventana cubierta de escarcha. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas podía distinguirse la silueta de los árboles cercanos. Jack se sentía atrapado, como si incluso dentro del cálido refugio algo siniestro pudiera alcanzarlo. El anciano que había hablado antes, un hombre llamado Elías, se acercó y se sentó frente a Jack. Hay cosas en estas tierras que no puedes entender, chico. Esta noche es diferente. Los caminantes no son solo una historia para asustar a los niños. Salen cuando el mundo está más oscuro, cuando los vivos están más vulnerables. ¿Qué quieren?, preguntó Jack, aunque temía la respuesta. Elías tomó un trago de su whisky antes de contestar. Quieren lo que no tienen, vida. No están completos.
Fueron personas una vez, pero la tundra y el frío los reclamaron y ahora buscan algo para llenar ese vacío. Jack tragó saliva y miró a los demás en la taberna. Nadie lo contradijo, de hecho, todos parecían compartir la misma expresión de resignación. No puedes enfrentarlos, continuó Elías. Solo puedes protegerte. Quédate dentro. Cierra las puertas. Y si escuchas sus voces, no respondas. Nunca respondas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando la taberna comenzó a vaciarse. Los lugareños se marchaban rápidamente, murmurando entre ellos mientras se envolvían en gruesos abrigos. Jack, sintiendo que la tensión aumentaba, decidió regresar a su casa, pero no sin antes pedirle a Elías que lo acompañara. Te llevaré hasta la entrada del pueblo, pero no más allá, respondió el anciano con tono firme. Juntos caminaron por las calles desiertas. Jack no podía evitar mirar hacia la niebla, esperando que algo surgiera de entre las sombras. Elías parecía tranquilo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una linterna de gas. Cuando llegaron al final del camino, donde comenzaba el sendero hacia la casa de Jack, el anciano se detuvo. De aquí en adelante, estás solo. Recuerda lo que te dije, no respondas. Jack asintió nerviosamente y continuó su camino. La niebla parecía envolverlo por completo, y el frío se hacía cada vez más penetrante. A medida que avanzaba, los árboles parecían distorsionarse en formas grotescas, como si la niebla jugara con su mente. Entonces, lo escuchó de nuevo. Jack. La voz era suave, casi un susurro, pero esta vez parecía más cercana. Jack se detuvo en seco. Recordando las palabras de Elías, trató de ignorarla y siguió caminando. Pero la voz continuó, esta vez con un tono más insistente. Jack, ayúdame. El sonido de la voz le resultaba familiar, y eso lo aterrorizó aún más. Parecía la voz de su madre, quien había muerto hacía años. Jack cerró los ojos con fuerza y apretó el paso, intentando bloquear el sonido. Pero entonces escuchó algo más, pasos. Eran ligeros al principio, como si algo lo siguiera desde la distancia. Luego, se volvieron más pesados, más rápidos, como si alguien o algo corriera hacia él. Jack giró en pánico, apuntando su linterna hacia la niebla. Nada. Pero los pasos continuaban, rodeándolo. El pánico lo dominó, y comenzó a correr, ignorando todo a su alrededor. Sin embargo, cuanto más corría, más se daba cuenta de que estaba perdiendo el sentido de la orientación. Los árboles parecían iguales, y el camino que debería llevarlo a su casa había desaparecido por completo. «Déjenme en paz», gritó, su voz temblando. El eco de su grito fue la única respuesta que obtuvo, al principio. Pero entonces, las voces regresaron, esta vez más numerosas, más fuertes. «Jack, ¿por qué corres? Quédate con nosotros, está tan frío aquí». Las figuras comenzaron a emerger de la niebla, rodeándolo por completo. Sus cuerpos eran oscuros y distorsionados, y sus rostros seguían siendo una ausencia inquietante. Jack retrocedió, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Tropezó y cayó, su linterna rodando a un lado. Mientras intentaba levantarse, una mano fría como el hielo se posó sobre su hombro. Jack gritó y se giró, pero no había nadie allí. La niebla lo envolvía completamente, y las voces ahora eran ensordecedoras, llenando su mente de terror. Entonces, todo se quedó en silencio. Cuando Jack abrió los ojos, se encontraba tumbado en la nieve. La niebla había desaparecido, y el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte. Confundido, miró a su alrededor, pero no había señales de las figuras. Con manos temblorosas, se levantó y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Cuando llegó, los habitantes lo miraron con expresiones sombrías. Elías fue el único que se le acercó. «Sobreviviste», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y alivio. Jack no respondió. Sabía que había algo más en esa noche, algo que lo había cambiado para siempre. Y aunque nunca volvió a hablar de lo ocurrido, todos en el pueblo sabían que, una vez que los caminantes de la niebla te encuentran, nunca te dejan ir por completo.
La familia Ortiz vivía en un pequeño pueblo de la Sierra de Austria, un lugar pintoresco rodeado de bosques nevados. Rodrigo y Elena, junto con sus hijos Sofía de 12 años y Nicolás de 8, se habían mudado allí hacía poco, buscando un ambiente más tranquilo lejos de la ciudad. Era diciembre, y el espíritu navideño llenaba las calles, luces adornaban las casas, villancicos sonaban en las tiendas, y los niños esperaban con ansias la llegada de Santa Claus. Sin embargo, en el pueblo, también había una tradición que inquietaba a Rodrigo y Elena. Cada 5 de diciembre, la víspera del día de San Nicolás, los aldeanos hablaban de Krampus, una criatura oscura y demoníaca que castigaba a los niños desobedientes. Esa noche, las campanas y cadenas resonaban en las calles, y los lugareños realizaban un desfile en honor a la leyenda. Aunque Rodrigo y Elena pensaban que era solo una tradición peculiar, sus hijos parecían fascinados y un poco asustados. ¿Quién es Krampus?, preguntó Nicolás una noche mientras cenaban. Es solo una historia, respondió Elena, tratando de restarle importancia. Un monstruo inventado para asustar a los niños que no se portan bien. ¿Pero es real?, insistió Sofía, mirando a su madre con seriedad. Rodrigo suspiró y decidió intervenir. No es real. Solo es parte de las tradiciones del pueblo, como Santa Claus. No tienen de qué preocuparse. A pesar de las palabras tranquilizadoras de sus padres, algo en la forma en que los vecinos hablaban de Krampus inquietaba a Sofía y Nicolás. Algunos aldeanos les advertían que fueran obedientes, que no rompieran las reglas y que nunca, bajo ninguna circunstancia, salieran de casa la noche del 5 de diciembre. La víspera del día de San Nicolás llegó, y con ella el desfile del Krampus. Rodrigo y Elena llevaron a sus hijos al centro del pueblo para presenciarlo. El ambiente era festivo, pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más tensa. Personas disfrazadas de Krampus recorrían las calles con máscaras grotescas, cadenas y campanas. A los niños pequeños les asustaba, pero a Nicolás parecía divertirle. ¿Eso es Krampus?, preguntó riendo, señalando a un hombre disfrazado que agitaba sus cadenas frente a él. Es solo un hombre con una máscara, dijo Sofía, aunque no estaba del todo segura. Había algo inquietante en el desfile, algo que hacía que su piel se erizara. Cuando regresaron a casa, Rodrigo y Elena prepararon chocolate caliente para los niños y les recordaron que debían dormir temprano. Sin embargo, Sofía tenía una extraña sensación en el estómago, como si algo malo fuera a suceder. Nicolás, por otro lado, estaba lleno de energía. ¿Y si dejamos algo para Krampus?, dijo Nicolás con una sonrisa traviesa mientras colocaban las galletas para Santa Claus en la mesa. No seas tonto, respondió Sofía, golpeándolo suavemente en el brazo. Krampus no existe. ¿Y sí? Insistió Nicolás, con los ojos brillantes de emoción. Esa noche, después de que sus padres se acostaron, Nicolás decidió que haría algo más. Había escuchado a los vecinos decir que Krampus venía cuando los niños eran desobedientes, así que quiso probar la teoría. Salió de su cama, tomó una campanilla que había visto en el sótano y la agitó 3 veces frente a la ventana. Si existes, ven a buscarme, murmuró en voz baja, seguro de que nada ocurriría. Regresó a la cama, riéndose para sí mismo. Pero no tardó mucho en quedarse dormido, mientras la casa quedaba en un silencio sepulcral. En medio de la noche, Sofía se despertó. Algo había golpeado la ventana de su habitación. Al principio pensó que era el viento, pero luego escuchó un sonido extraño, un tintineo de campanas, seguido por un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se levantó lentamente, asegurándose de no hacer ruido, y caminó hacia la ventana. Afuera, en la oscuridad de la nieve, había una figura alta y retorcida. Sus cuernos se alzaban contra la luz de la luna, y sus ojos brillaban como brasas. Sofía se cubrió la boca para no gritar, retrocediendo mientras la criatura alzaba la mirada directamente hacia ella. El sonido de las campanas se hizo más fuerte, resonando en toda la casa. Entonces, escuchó un golpe seco en el pasillo, como si algo pesado hubiera caído. Sofía abrió la puerta de su habitación con cuidado y asomó la cabeza.
El pasillo estaba vacío, pero el sonido de las cadenas provenía de las escaleras. Con el corazón en la garganta, corrió hacia la habitación de Nicolás. Lo encontró despierto, con los ojos abiertos como platos. «Está aquí», susurró él, apuntando hacia la puerta. Sofía no tuvo tiempo de responder. Un gruñido profundo resonó desde el piso inferior, seguido por un golpe que hizo temblar la casa. Ambos niños se abrazaron, paralizados por el miedo. Las campanas y las cadenas parecían acercarse lentamente, cada sonido más fuerte que el anterior. Finalmente, la puerta de su habitación se abrió de golpe. La puerta se abrió con un estruendo, revelando la figura del Krampus. Era más alto de lo que Sofía había imaginado, con una espalda encorvada y un cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y áspero. Sus cuernos se torcían hacia atrás como los de un carnero, y su rostro, mitad bestia y mitad demonio, parecía esculpido por el mismísimo miedo. En una mano sostenía un látigo trenzado, y en la otra, un saco que parecía moverse por sí solo, como si algo estuviera vivo en su interior. Sofía y Nicolás retrocedieron hasta quedar arrinconados contra la pared. El aire de la habitación se volvió gélido, y el sonido de las cadenas resonó con cada paso que daba la criatura. «¿Quién de ustedes me llamó?», gruñó Krampus con una voz profunda que parecía surgir del mismo suelo. Sofía no podía hablar, el terror la paralizaba. Nicolás, temblando pero incapaz de ocultar su culpa, levantó la mano lentamente. «Fui yo», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. El Krampus inclinó su rostro hacia él, olfateándolo como si fuera un depredador inspeccionando a su presa. Luego, soltó una carcajada que hizo vibrar las paredes. «Un niño travieso y valiente», te exclamó. «Pero la valentía no te salvará esta noche». Sofía reunió el valor suficiente para colocarse frente a Nicolás, extendiendo los brazos para protegerlo. «No lo toques», gritó, su voz quebrándose. «Él no hizo nada malo. Solo fue un juego». El Krampus la miró, inclinando la cabeza con curiosidad. «¿Un juego?», repitió, como si probara la palabra en su lengua. «¿Crees que mi presencia es un juego, niña?». Las campanas de su cintura tintinearon mientras avanzaba un paso más. El aire se llenó de un hedor a azufre, y los ojos de la criatura brillaron aún más intensamente. «Han roto las reglas», continuó. «Los niños deben ser obedientes, deben respetar la noche del Krampus. Pero tú lo llamaste». Nicolás empezó a llorar, aferrándose a la camisa de su hermana. Sofía sabía que tenía que hacer algo, pero su mente estaba nublada por el miedo. De repente, recordó las historias que había escuchado de los aldeanos. Algunas personas decían que el Krampus podía ser apaciguado, pero siempre exigía algo a cambio. «Por favor, déjanos en paz», suplicó Sofía, con la voz temblorosa. «No queríamos ofenderte. Fue un error». El Krampus la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego levantó su látigo y lo agitó en el aire, provocando un sonido que hizo que ambos niños se encogieran. «Un error», musitó la criatura. «Los errores tienen un precio». Con un movimiento rápido, el Krampus dejó caer el saco al suelo. La tela se abrió ligeramente, y Sofía pudo ver dentro juguetes rotos, muñecas sin ojos y pequeñas figuras que parecían humanas, pero demasiado quietas. Su estómago se revolvió al darse cuenta de lo que eran otros niños. «Uno de ustedes vendrá conmigo», dijo el Krampus. «El otro podrá quedarse». Sofía sintió que el mundo se detenía. Su instinto le decía que protegiera a Nicolás a toda costa, pero la idea de enfrentarse a la criatura era insoportable. Antes de que pudiera reaccionar, Nicolás dio un paso adelante. «Llévame a mí», dijo con voz quebrada, pero firme. «No», gritó Sofía, agarrándolo del brazo. El Krampus observó la escena con diversión. Parecía disfrutar el sufrimiento de los niños, como si su indecisión fuera un banquete para él. Finalmente, levantó una mano y señaló a Sofía. «Tú decidiste protegerlo. Entonces, tú pagarás el precio». El tiempo pareció detenerse mientras el Krampus alzaba su látigo, pero antes de que pudiera hacer algo,
un fuerte sonido interrumpió el momento. Era un golpe en la puerta principal de la casa, seguido de voces. «Policía. ¿Hay alguien en casa?». El Krampus gruñó, claramente molesto. Sus ojos brillaron con rabia, y de un movimiento rápido, se envolvió en su saco y desapareció como una sombra que se disuelve en la noche. Las campanas resonaron una última vez antes de que el silencio volviera a llenar la habitación. Sofía y Nicolás se miraron, sin creer lo que acababa de suceder. Bajaron corriendo las escaleras y abrieron la puerta. Los policías los encontraron temblando, pero ilesos. «¿Qué ocurrió?», preguntó uno de ellos. Sofía no sabía qué responder. Todo parecía un mal sueño, pero las marcas de cadenas en el suelo y el hedor que aún impregnaba la casa eran pruebas de que algo había estado allí. Esa noche, los niños durmieron juntos en la habitación de sus padres, quienes atribuyeron todo a la imaginación de los pequeños. Sin embargo, Sofía sabía que lo que había sucedido era real. Y cada vez que escuchaba el tintineo de unas campanas en la distancia, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose si algún día el Krampus volvería para completar su tarea. María Fernanda Díaz, de 32 años, vivía en una pequeña cabaña en Bariloche, Argentina, un lugar conocido por sus paisajes nevados y su ambiente acogedor. Había decidido pasar las fiestas navideñas sola ese año, buscando un poco de paz tras un difícil periodo de trabajo. La cabaña estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de bosques cubiertos de nieve, con una vista que parecía sacada de una postal. El 21 de diciembre, una fuerte tormenta había dejado el paisaje completamente blanco. María Fernanda se despertó temprano, emocionada por salir y disfrutar del entorno. Mientras caminaba por el jardín de la cabaña, se encontró con algo que no recordaba haber visto antes, un muñeco de nieve perfectamente formado. Era extraño, porque estaba sola y no había vecinos cerca que pudieran haberlo construido. El muñeco era bastante peculiar. Tenía una bufanda roja deshilachada, botones negros que parecían demasiado grandes, y en lugar de los típicos ojos de carbón, tenía dos pequeñas piedras brillantes que parecían reflejar la luz de una manera inquietante. Aunque la situación era curiosa, María Fernanda no le dio demasiada importancia. Pensó que tal vez algún excursionista lo había hecho antes de la tormenta. Decidió seguir con su día, pero al regresar a casa esa tarde, no pudo evitar notar algo perturbador: el muñeco de nieve ya no estaba en el mismo lugar. Lo encontró unos metros más cerca de la cabaña, con los brazos hechos de ramas extendidos como si la estuviera saludando. Un escalofrío recorrió su espalda, pero trató de racionalizarlo. «Debe ser mi imaginación», se dijo. Quizás el peso de la nieve lo había hecho moverse ligeramente. Pero cuando volvió a mirar, sintió que los ojos de piedra la seguían, como si el muñeco estuviera observándola. Esa noche, la sensación de inquietud no la dejó en paz. Mientras cenaba junto a la chimenea, creyó escuchar un crujido proveniente del exterior. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Ahí estaba el muñeco, más cerca de la puerta que antes, como si hubiera avanzado por su cuenta. Decidió dejar encendidas las luces exteriores y fue a dormir, pero los ruidos continuaron. Entre sueños, escuchó lo que sonaban como pisadas en la nieve. Al amanecer, lo primero que hizo fue mirar por la ventana. El muñeco de nieve estaba justo frente a la puerta, con una expresión que parecía haber cambiado. Su sonrisa torcida se veía más amplia, más burlona. María Fernanda decidió tomar acción. Salió, con el corazón latiendo rápido, y derribó el muñeco de nieve con sus propias manos. «Es solo un poco de nieve y ramas», murmuró para tranquilizarse, mientras deshacía cada parte del muñeco hasta que no quedó nada más que un montón de nieve. Sin embargo, esa misma noche, cuando regresó del pueblo, encontró algo que la dejó sin palabras. El muñeco de nieve estaba allí nuevamente, más grande que antes, y su bufanda roja ondeaba con el viento, como si la estuviera esperando. La situación se tornó aterradora cuando vio que había algo escrito en la nieve, justo frente a la cabaña. «No puedes deshacerte de mí».
María Fernanda retrocedió, incapaz de apartar la mirada de las palabras escritas en la nieve. Su respiración se aceleró y sintió que el frío calaba hasta sus huesos, aunque estaba completamente abrigada. Entró apresuradamente a la cabaña y aseguró la puerta con el cerrojo. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Quién podía estar jugando una broma tan macabra? Pasaron las horas, pero el miedo no la dejaba tranquila. El muñeco de nieve seguía allí, inmóvil pero sin dejar de transmitir esa presencia inquietante. Decidió no apagar las luces exteriores y mantuvo su teléfono cerca por si necesitaba llamar a alguien. A medianoche, mientras intentaba dormitar en el sofá, escuchó golpes fuertes en la puerta. Toc, toc, toc. María Fernanda se paralizó. Los golpes eran insistentes, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Tomó un cuchillo de la cocina y, con el corazón a punto de explotar, se acercó lentamente a la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento soplando contra las ventanas. Reuniendo valor, miró por la mirilla. Lo que vio casi la hizo caer al suelo. El muñeco de nieve estaba justo frente a la puerta, más grande que nunca, con su bufanda roja cubriéndole parte del rostro, como si quisiera ocultar algo. Sus brazos de ramas estaban extendidos hacia la puerta, como si hubiera sido él quien golpeó. María Fernanda retrocedió, aterrada. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Decidió llamar a la policía. Por favor, necesito ayuda. Algo extraño está ocurriendo en mi cabaña. Alguien me está acechando. La operadora trató de calmarla y le dijo que enviarían a un patrullero, pero que debido a la ubicación remota, tardarían al menos 1 hora en llegar. María Fernanda colgó y se quedó mirando la puerta, temblando. De repente, las luces exteriores se apagaron, dejando la cabaña en una oscuridad total. No, 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 murmuró, intentando encenderlas de nuevo, pero el interruptor no respondía. Solo la tenue luz de la chimenea iluminaba el interior. Entonces escuchó algo que la hizo contener el aliento, pasos pesados en el techo. No puede ser real, esto no está pasando, pensó, mientras abrazaba el cuchillo con fuerza. Los pasos se movían lentamente, como si alguien estuviera caminando deliberadamente por encima de ella. Luego, un golpe seco resonó en la ventana de la sala. María Fernanda giró rápidamente, y lo vio. El muñeco de nieve estaba del otro lado del vidrio, pero esta vez no era solo un muñeco. Su rostro, aunque seguía siendo de nieve, tenía algo casi humano. Las piedras que servían de ojos brillaban intensamente, y su sonrisa torcida se había convertido en una mueca siniestra. Golpeó el cristal con una de sus ramas, rompiéndolo parcialmente. María Fernanda gritó y corrió hacia su habitación, encerrándose con llave. Sus manos temblaban mientras intentaba pensar en una salida. El sonido de las ramas arañando la puerta era insoportable. «Déjame en paz», gritó, aunque sabía que no había nadie que pudiera escucharla. De repente, todo quedó en silencio. La ausencia de ruido fue aún más aterradora. María Fernanda se acercó lentamente a la puerta y pegó la oreja para escuchar. Nada. Solo el sonido de su propia respiración. Cuando finalmente reunió el coraje para abrir la puerta, encontró la cabaña completamente vacía. El muñeco de nieve había desaparecido, y el lugar estaba en un extraño orden, como si nada hubiera sucedido. Al salir al jardín, solo encontró una última señal de su visita, una bufanda roja deshilachada colgada en la rama de un árbol cercano.